Muy buenos días, don Miguel Ancho Bastos. Saludos desde Guatemala. ¿Cómo se Saludos. encuentra? Bien. Excelente. Me es un honor aquí tenerlo. Gracias por su gran dedicación, por sus labores, por su labor intelectual, por la labor divulgativa. De verdad que somos gente que lo valoramos bastante porque en un mundo donde estamos llenos de mucho ruido estatista, nos viene bastante bien la labor de alguien como usted, ¿no? Viene a ser como nuestro caballero de la armadura negra, ¿no? Sí, me ha gustado mucho esta forma en la que has esgrimido este razonamiento sobre lo que viene a ser las consecuencias como suelen bastardear el capitalismo, ¿no? Sí, lo que no veo yo es porque el capitalismo tiene tan mala prensa. No acabo de... Yo intuyo porque el capitalismo, como muchas otras invenciones humanas, no se ve como natural, sino que muchas veces es algo como contraintuitivo, ¿no? Y porque implica, digamos, algo que está muy presente en la naturaleza humana, que es, por ejemplo, gastarlo. Tener dinero, gastarlo. Y que todo lo que tenemos, pues es como de la comunidad o como que es de todos, ¿no? Y esto, digamos, que rompe un poco, digamos, con muchos principios que están, digamos, muy establecidos en el ser humano. Pero claro, este sistema permite, pues, permite a muchas partes del mundo eliminar el hambre, permite eliminar, y va lentamente eliminando la enfermedad, permite elevar los niveles culturales de las personas, permite que usted y yo estemos hablando a distancia. Claro, En efecto. La gente, yo muchas veces veo que ustedes que son jóvenes, pero claro, yo viví en un mundo que no había estas cosas. Ustedes ya más o menos ya están criados con estas modernidades. Pero claro, estas cosas son impensables. Yo pudiera hablar con un señor de Guatemala tan ricamente sentado en mi casa. Pero hablando los dos, intercambiando ideas, intercambiando conocimientos, discutiendo de temas, favoreciendo la comunicación humana. Sí, en efecto. De hecho, hasta el profesor Hans tocaba esto que usted menciona sobre la evolución del ser humano en el capitalismo en su libro del progreso y declive de la civilización humana, ¿verdad? Sí. Y yo en ese aspecto lo veo así. Yo creo que tiene aspectos que, digamos, por ejemplo, la idea de reinvertir sistemáticamente, la idea de privarse de consumos presentes por consumos futuros, etcétera, que está en la base del capitalismo, la idea de todas las instituciones que coordinan el ahorro para con el fin de producir más el día de mañana. Claro, esas cosas no son fáciles de entender. De hecho, la mayor parte de las civilizaciones no lo entendieron nunca. Y de hecho, buena parte de la humanidad sigue sin entenderlo. Disfruta de las ventajas que el sistema le trae, pero no entiende. Igual que usted y yo estamos hablando por un sistema de estos y yo no sé cómo funciona este sistema. O sea, no sé. Ay, sí. Sé que yo le doy un botón y hablo con usted, pero no sé qué teoría de las ondas hay detrás, qué teorías del wifi hay, no sé montar un computador, no sé montar un programa de este estilo. Simplemente le doy un botón y hablo, pero no sé cómo funciona. Mucha gente disfruta del beneficio del mercado sin saber cómo funciona. Pero el problema es pensar que eso es natural, sino que el capitalismo es enormemente complejo. Es más, hay que cuidarlo para que siga funcionando. El problema es la propiedad. El concepto de propiedad fue cambiando. Es decir, hoy en día, aparte de la propiedad antigua, que es la propiedad romana, tenemos muchas formas de propiedad y eso enriquece. Por ejemplo, tenemos propiedad horizontal, tenemos propiedades en condominio, tenemos muchas formas y eso va evolucionando. Es muy interesante Sí. lo que hace el Elinor Ostrom sobre bienes comunes, cómo se pueden gestionar bienes colectivos, pero que son privados al mismo tiempo, ¿no? Y eso es muy interesante. Está cambiando las formas de perder la propiedad. Porque no está quieto. Pero claro que es un gran invento. Sí. Creo que es la identificación. Hay varias, ¿no? La idea, por ejemplo, hay muchísimas. De que la riqueza de los países ricos se debe al expolio colonial, por ejemplo. Es una idea que yo creo que honradamente, sé que se puede discutir, que honradamente que no es correcta. Y después, lo que decía antes, identificar el capitalismo con el consumismo. O sea, identificar el capitalismo con los extremos, digamos, digamos, más estrafalarios, ¿no? Por ejemplo, si viene un cantante o un futbolista o un artista o algo así y se baña en champán, como vi en una ocasión que hacía un
famoso, ¿no? Se bañaba en una bañera con champán. No, eso es el capitalismo, no, eso, señor, eso es consumismo. Ese señor poco capitalista es, no quiero decir. Y después identificar a todo lo que es, a todos los ricos, o todo así con el capitalismo. Y, a ver, hay ricos que son capitalistas y hay ricos que no son capitalistas. Por ejemplo, lo que estamos diciendo antes. Por ejemplo, un cantante, un deportista o un artista puede ganar mucho dinero, pero no es capitalista, simplemente gana mucho dinero. Un médico afamado o una persona de ese estilo puede ganar mucho dinero, pero no es capitalista, no tiene por qué ser capitalista. En cambio, un panadero que ahorra, que reinvierte en una máquina nueva, que calcula el futuro, eso sí que es capitalista. A lo mejor, aunque no tenga tanto dinero como el artista. Pero normalmente cuando pensamos en el capitalismo pensamos en personas que identificamos falsamente con el capitalista y que no tienen ninguno de los valores capitalistas, como es el consumismo, por ejemplo, ¿no? De hecho, ese consumismo que usted describe tiende a parecerse más al libertino, ¿no? Que esas teorías son un tanto izquierdistas, ¿no? Porque siguen una suerte de... Sí, es un libertino, pero no tiene que ver con el capitalismo. La gente, cuando piensa en el capitalismo, piensa en unas actrices así con un caniche, con un Ferrari de color rosa. No, señor, el capitalismo es el victoriano, el que ahorra, el que reinvierte lo que gana, el que vive del interés. Y no me canso de repetirlo, y es el capitalista. Lo otro es una consecuencia de la riqueza generada por el capitalismo. Pero el capitalismo en sí es una forma de vida muy frugal, muy austera, muy sensata, digamos, y que requiere de muchos valores morales incluso. ¿No? Y eso se olvida muchas veces, pero siempre se ven las consecuencias, siempre se ve, digamos, lo más estrafalario del capitalismo, ¿no? Y se le culpa a él de todo eso. Sí, Otro Estado. A día de hoy es para construir otro Estado, no es fácil, pero se puede hacer. De hecho, hay muchos ejemplos. Pero una secesión individual, no. Es que un Estado individual no es un Estado. Es un club. En efecto. El Estado se caracteriza simplemente por negar la posibilidad de que pueda, digamos, en su tierra o en su terreno, autodeterminarse y llevar a cabo su vida. No, como usted viviendo en el territorio de un Estado, tiene que estar sujeto a la ley que impera en ese territorio. Usted no se puede secesionar. Se puede secesionar si usted consigue juntarse con otros y crear otro Estado y a través de un complejo proceso secesionarse, pero aún así lo tendría complicado. Repito, un Estado que permita la secesión es difícil que se le pueda llamar Estado. Sí, eso es muy difícil, porque así como usted sostiene, sería un club con membresía y todo. Incluso sería más coherente con la idea, incluso para los minarquistas que tanto nos suelen achacar de que lo nuestro es praxeológicamente imposible, y ahí tenemos ejemplos de minarquía fracasadas, ¿no? Que tienden a las guerras, al colectivismo, a incluso expandirse incluso en las guerras nucleares, que a su vez arruinan... Porque si usted permite un monopolio de la violencia en un territorio, ese monopolio es muy probable que intente abusar de ese monopolio. Sobre todo si es un monopolio de una cosa tan delicada como es la fuerza. ¿No? Porque no tiene por qué, tenderá a usar esa fuerza pues, para extraer rentas del resto de la población. De ahí viene la idea de que sea un monopolio. Si no fuera un monopolio, pues ya tendría que competir, ya sería otra cosa, ya no sería un Estado, sería otra cosa. Si tiene un taller mecánico, un taller sofisticado, puede hacer armas, por lo menos armas ligeras puede hacer. ¿Pero a qué se refiere? ¿A libre producción de defensa? A la libre producción irrestricta sin el monopolio impuesto del Estado. ¿De qué? Es que es redundante, pero sí, eso es... ¿cómo concatenaríamos el orden espontáneo que vendría a venir en competencias en el mercado, ¿verdad? Con múltiples empresas, los precios, el cálculo económico, en relación con el estado actual, porque es como un poco redundante, pero es para nuestro público. Pero no a qué estás refiriendo, si es posible formas de defensa privadas o formas de defensa privadas. Sí, las formas de defensa. Sí, pero eso existió siempre, por ejemplo, existe hoy. Lo están viendo en la guerra de Ucrania, no están peleando fuerzas mercenarias. Por cierto, son de las más eficaces. La tropa privada parece que pelea bien. A veces parece que pelea mejor que la otra, por lo menos en el caso de los rusos. O sea, pero formas de organización privada de defensa las hubo siempre. Desde
policías privadas, o agentes de seguridad privada, ejércitos privados existieron siempre. De hecho, la anomalía histórica es el ejército de standing, el standing army. La anomalía es el ejército de recluta. Los ejércitos históricos siempre fueron de mercenarios, por lo menos en Europa, lo que recuerdo yo, de tropas pagadas que funcionaban de forma privada. Y la defensa es privada. Otra cosa es que a día de hoy no se considera legítimo. Yo hice un estudio sobre sistemas de inteligencia, o sea, de espías privados, que existieron siempre. Por ejemplo, fuerzas de policía existieron siempre también. De hecho, no son estatales o estatalizadas hasta el siglo XIX, con la policía de Peel y de Fouché, las modernas policías del siglo XIX, que son las policías estatales. Antes eran, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera policía que hubo a nivel federal fueron los Pink. Fue una empresa privada. No fue una cosa por el estilo. Y después tenemos todo tipo de ejércitos y cosas por el estilo. En muchos países de hecho, hay fuerzas, que se puede llamar así, que el Estado no monopoliza. Hay mafias, hay maras, hay bandas que los Estados no son capaces de controlar. De hecho, los Estados en muchos países no controlan todo su territorio. Hay fuerzas que prestan servicios alternativos a los del Estado en muchos sitios. Iba a agregar en ello que es que incluso en este síntoma se ve reflejado el error del cálculo económico aplicado al ámbito de la seguridad y la defensa, ¿verdad? La justicia. Sí, claro, por un motivo. Porque el gobernante no sabe, primero, qué es lo que hay que defender. Y no es tan fácil determinar qué es lo que hay que defender, por ejemplo, en defensa. Pero defensa, por ejemplo, incluye, pues desde invadir otro país, para un ruso la defensa es invadir Ucrania, ¿no? Es defensa también. Pero otros dicen, no, la defensa es solo defender nuestro país. Para unos la defensa implica armas atómicas, para otros implica solo armas de autodefensa o de, ¿cómo le llaman? De ejército de milicias, ¿no? Modelos suizos, que no hay un ejército standing, sino que es el pueblo en armas. Primero, ¿qué es lo que hay que defender? Y segundo, la valoración que se hace del bien defensa. Repito, lo que es defensa no es igual para todos, no es igual para todo el mundo, ¿no? Hay personas muy pacifistas, ¿no? Si fuera usted un jainita, por ejemplo, o una secta o un pacifista que odian las armas y la violencia, pues cualquier tipo de violencia es sobrante. Para un halcón, una persona que siempre le gusta montar guerras, cosas por el estilo, la defensa que hay ahora es insuficiente. Porque esos debates yo los veo en España, supongo que en Guatemala y en otros países lo hay. Es decir, en España hay gente que quiere guerra y la NATO y meterse en guerras en otros países. Otros, en cambio, que son plenamente pacifistas, que están en contra de las armas. Hay de todo. Entonces, ¿cuál es el nivel de defensa que hay que prestar? ¿Cuál es el nivel correcto de defensa que hay que prestar? Y es un problema de cálculo. El gobierno tiene que decir cuánta defensa, qué tipo de defensa, cómo modula esa defensa, si todas las zonas del país están igual defendidas o no, etcétera. ¿Y eso cómo se determina? Es un problema de cálculo, no lo hay. Sí, no puede ni siquiera saber cuánta gente debe de dividir para determinadas necesidades que las personas sí saben que las necesitan, que tienen esa necesidad, esa escasez específica, ¿no? Un estado puede ser desde un garrison state, ¿no? El garrison state que hablabas, un estado cuartel, que todo está militarizado y todo está, dicen que es como Eritrea, en África, que es un país totalmente militarizado, que la gente tiene servicios militares de 10 años o de 12 años. Estoy hablando de memoria, ¿eh? También hay países que son absolutamente pacifistas, que ni tienen ejército, ni tienen nada. Estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en otros sitios que no tienen fuerzas armadas. Entonces, dentro de ese modelo, ¿cuál es el modelo correcto? A ver, primero, yo no soy eudemonista, yo no busco la felicidad. No, es una cosa que tengo muy clara. Porque ahora está muy de moda eso de ser feliz y divertirse y pasarlo bien. Entonces, y a mí me influyó mucho Neil Postman, un libro que se llama Divertirse hasta morir, ¿no? Que habla que la vida moderna es todo que tiene que ser divertido. A mí no me gusta que todo sea divertido. Y la felicidad no la busco, aparece. Puede aparecer a lo mejor en una charla con usted, puede aparecer en un momento pues, cenando tranquilo o dando un paseo. No se busca, aparece. Pero yo no es mi objetivo buscar la felicidad. Mi objetivo es cumplir con lo que yo entiendo que es mi deber. ¿Vale? Yo, con respecto al capitalismo, tampoco lo hago para ser feliz ni cosas por el estilo. De hecho, tampoco es una cosa especialmente placentera, ¿no? Simplemente yo estudio estos temas y me interesan estos temas, son las conclusiones que saco
y honradamente intento exponerlas, pero yo estoy abierto a diálogo y todo lo que me contradiga pues es bienvenido, porque yo aprendo mucho de los críticos y de quién no está de acuerdo con estas cosas, porque me obliga a mí a reflexionar. Y yo también digo una cosa, si a mí me convencen de lo contrario, yo cedería mi postura. Paradójico, pero los mejores marxistas estaban en Occidente, no estaban en Rusia. De los tiempos de Rusia, a ver, para mí los mejores libros, por ejemplo, son los de aquel entorno, son los de, a ver, está claro que el clásico es el de János Kornai, de Socialist System, es el clásico es un autor húngaro que conoce bien el comunismo, ¿no? Después el de Chafarevich, El fenómeno socialista, es un libro también de un matemático ruso emigrado que también describió el socialismo dentro, son muy interesantes, ¿no? Pero después, claro, hay un autor muy interesante. Repito que no es soviético. Repito, los soviéticos en general, su marxismo tendía a ser muy escolástico. Como era un marxismo oficial que enseñaban las escuelas y se enseñaban las facultades, no tendía a desviarse mucho, no tendría a haber gran riqueza de debate. De hecho, los grandes marxistas son occidentales. No están en la Unión Soviética. Antes sí, a principios del comunismo, había un señor que me resultaba muy divertido, muy interesante, se llama Bogdanov, ¿no? La estrella roja, que es una novela que pinta un futuro comunista en Marte. Lo conozco, un libro muy, muy curioso, ¿no? O el ingeniero Bielski, o así, tiene un par de libros muy interesantes. Es un autor curioso, o aquellas teorías estéticas de cuando gobernaba Lunacharsky en Rusia, etc. ¿no? Pero digo que como comunistas no dieron grandes comunistas, ¿no? Tuvieron avances, por ejemplo, en la matemática. Yo creo que, por ejemplo, buena parte de la econometría y de la economía matemática, parte de ella tiene origen soviético, todo lo que es la econometría, Kantorovich, por ejemplo, y estos que hicieron grandes avances en ese ámbito. Yo creo que el marxismo, donde mejor se da es en Occidente. Y de los autores marxistas le voy a recomendar a uno, Alec Nove. Alec Nove tiene 2 libros, por ejemplo, si los consigue. La historia económica de la Unión Soviética, que es un libro muy honrado. Yo lo cito muchas veces. Es muy, muy honrado porque reconoce el fracaso que fue, ¿no? Y después un librito que se llama La economía del socialismo factible, que es un libro muy interesante. ¿Un blockchain? Ya, de una vez. De una vez a la yugular. Ay, no, pero sí, la verdad que sí. El blockchain es un sistema de registro. Y todo lo que es el Bitcoin es un sistema de registro. Simplemente se registra allí, los demás validan el bloque y ya está usted registrado. Usted y su propiedad. Y después, ¿para qué quiere estar usted registrado? Porque es otra cosa que se puede debatir. ¿Por qué tiene que tener un número y un carnet y una identificación? Pero usted es usted. Usted se presenta como usted. A ver, usted viene a Jopelión y me saca un carnet que pone aquí Jopelión. Pero si no tengo usted delante. ¿No? Sí, es una de las preguntas que nos mandó ahí nuestra audiencia, ¿no? Porque tienen estas incertidumbres y yo exactamente lo mismo estaba, pues como que... Ajá. Hay un libro que se llama The Invention of Passport, la invención del pasaporte, no me acuerdo lo del autor, pero explica muy bien cómo se crean los documentos modernos de identidad. Antes, a principios del siglo XX no había documentos de identidad. En España, si no recuerdo mal, los puso Franco, pero no para la gente, para los ladrones. Era un sistema para identificar a los bandidos, para que tuvieran un documento. El documento de identidad no es para que lo tenga usted. El documento de identidad es por si lo quitan a usted. Si yo le quito a usted su pasaporte, le quito su carnet, yo usted lo dejo indefenso. No puede ni montar en un avión, no puede hacer un montón de cosas, que no. Entonces no es para que se lo den, es por si se lo quitan. De hecho, es una de las cosas que pasa aquí en Guatemala con el fenómeno de las extorsiones pandilleras, que literalmente operan como cualquier estado, ponen extorsiones, le llaman impuestos, ponen registros a sus víctimas, y lo irónico es cuando le dice una de las personas de la miniarquía, ¿no? Mira, esto es uno de los fenómenos que se ven con la formación de los estados, que se fueron formando de organizaciones que tienden a la expansión, al expolio del esfuerzo ajeno. Se forman así.
Sí, y ellos dicen, no, es que lo que sucede es que eso no es un verdadero estado, y incluso algunos. Sí. Faltan las escuelas. Si el de la Mara consigue que los chicos estudien en la escuela de las Maras y que las Maras y aprendan a estudiar la historia de la Mara, las reglas de la Mara y así, pues entonces sí sería un Estado. Aún le falta, aún tiene que evolucionar mucho. El Estado es mucho más sofisticado que una Mara. Pero el origen, pero no, esto no es una teoría rara, es una teoría absolutamente académica. Las pone, por ejemplo, bueno, muchos autores, pero yo siempre lo recito a Tilly. Charles Tilly, un autor que además ni siquiera es anarquista, ni libertario, ni nada por los que es un autor socialdemócrata, es un beberiano incluso de izquierda, que tiene un trabajo precioso que se llama Guerra y construcción de estados como crimen organizado. Y lo puede bajar a internet así escribiéndolo. Tal cual, con otras palabras, ya le aparece el PDF. Y lo que explica que el Estado, en origen, tiene la misma forma que una mara, que una mafia, que solo que evolucionó y es mucho más sofisticada. O sea, porque tiene sistemas de legitimación, por ejemplo, escuelas, medios de comunicación, cosas por el estilo propios, que se dedican a justificar el poder. No ejercen el poder por la fuerza bruta, sino que construyen una legitimidad. Esa es la tesis de una tesis que está más que trillada. Michael Mann, otros autores también inciden en la misma tesis. No es algo ni siquiera nuevo en la academia. Lo que pasa es que este tipo de debates académicos no salen de los muros de la academia, sino que se quedan dentro de ella. No transfieren, digamos, la sociedad, la gente normal que está en sus casas no lee este tipo de cosas. Pero no son cosas ni siquiera ni prohibidas ni nada, y son absolutamente aceptadas en los medios académicos. No es nada nuevo. Como cualquier otro bien. A ver, yo siempre pregunto, ¿qué es más importante, la comida, el vestido o la salud? ¿Qué es más importante? Ajá. A efectos, digámosle, de corto plazo, es el alimento, porque si no se alimenta uno no come y no hay salud. Efectivamente, una persona normal está bastante bien hecha. Es decir, ¿no? En el sentido de que más o menos aguanta 70 años sin grandes achaques. Hay de todo, ¿no? Pero la buena parte de la gente aguanta hasta 70 años bastante bien, sin grandes achaques, ¿no? Sin grandes fallos. O sea, la salud es importante, pero sin comida, usted, que es un hombre joven, en una semana está muerto. ¿No? Y sin vestido, hombre, allí en Guatemala no aguanta, pero aquí está muerto de frío. Se muere de frío. Si no tiene ropa, se muere. Es así de simple. Y incluso con ropa. Pero sin ropa, un día de frío, está muerto usted. Entonces, lo prioritario es la comida y el vestido. Es lo prioritario y el abrigo. ¿Por qué nadie habla de crear un Instituto Nacional de la Comida, un Instituto Nacional del Vestido? Porque el mercado consiguió que la comida y el vestido sean tan baratos o tan relativamente baratos que todo el mundo tenga más o menos ropa y comida. Incluso siendo tan barato, incluso los que tienen pueden ayudar fácilmente a los que no tienen. Cuidado, esto no siempre fue así. La gente moría históricamente de hambre y la gente gastaba buena parte de lo que ganaba. Carlos Cipolla, en sus historias económicas, nos explica que la gente de la antigüedad, por lo menos en Europa, buena parte de su salario era para comida. Para comida y no comida buena, comida simplemente. ¿No? Y trabajaba por la comida, literalmente. ¿Qué pasa? Como se abarató tanto, no es nuestra principal preocupación. La pregunta es, ¿por qué la sanidad o la educación no se abaratan tanto cuando podrían abaratarse tanto como la comida y el vestido? En efecto, y... Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, lo que es... Yo ayer en una clase discutía y hablaba, por ejemplo, que en Galicia, en los años 40, había gente que vendía su casa para comprar penicilina. Porque no la había. Fue cuando se inventó. En los años 40 se inventó, la fabricaban en Inglaterra y aquí llegaba por contrabando, una cosa así, pero era carísima. Y había que literalmente vender una casa para... Yo lo leí, no sé si es correcto, no lo leí en un reportaje, que vendía la casa y salvaban la vida, cuidado. Salvaban la imagínese. Vida. Sí, imagínese a través del mercado negro de este algoritmo, ¿no? Nos hace gracia porque yo el otro día tuve que tomar penicilina y me costó €1 un paquete de 12. O sea, me costó literalmente ridículo. 4 o 5 quetzales. Me explico, una cosa ridícula. Una cosa, cuidado, que si no la tomo me muero.
En efecto, y La una, pero ¿por qué no baja todo igual? La educación no podría abaratarse mucho. A ver, usted y yo no estamos haciendo educación. Si alguien ve este vídeo, hipotéticamente, en el caso de que pudiera aprender algo, ¿no? No lo tiene gratis, no tiene en internet miles de vídeos, no tiene miles y miles y centenares de miles de libros, de artículos, de periódicos, de todo. Entonces, y eso no abarataría mucho la educación. ¿Por qué no se aprovechan este tipo de cosas? ¿No? ¿Por qué no se puede abaratar? Y la sanidad, porque es un sector que está tan intervenido, no evoluciona tan rápido, pero hay evoluciones. Yo a mí me gusta mucho citar los hospitales SETI de la India, ¿no? Que es un sistema que opera, pues un sistema de mercado y está abaratando muchísimo, por ejemplo, las operaciones de corazón. Pero abaratando muchísimo. Es decir, abaratando, por ejemplo, cuando yo le digo a la gente, el primer computador que tuve yo, que fue hace 30 años, me costó la mitad del sueldo de un año. Y tenía 1 mega, no 1 giga, 1 mega de RAM. Y aún así fue una maravilla. Y hoy en día, un trasto, el que le estoy hablando ahora, que no es un trasto caro, me costó $400, ¿no? Y es 1 millón de veces más potente. Y me costó 400. Me costó la fracción del sueldo de un mes. Y antes me costó el sueldo de medio año, ¿no? ¿Por qué se abarató? Los teléfonos no se abarataron. Toda la electrónica no se abarató. ¿No? La ropa no se abarató. La comida no se abarató. En general, todos los bienes, incluso los autos, en términos relativos, no se abarataron. ¿Por qué no se abaratan la sanidad? Eso es lo que quiero yo, que la sanidad idealmente sea tan barata que todo el mundo pueda comprarla, y que sea tan barata como la comida. es que, si me permite, quiero agregar una cosita ahí. Creo que es un fenómeno inherente a esto de problema de no poder hacer cálculos, de no saber qué sectores se deben de atender, ¿no? Y no hay una especialización de las personas hacia trabajos diferentes en relación a mantener congelados, o mejor dicho, monopolizados ciertos sectores bajo esa premisa de que las personas son minusválidas en el Estado, como ya decía Otto von Bismarck, ¿verdad? De hecho, el estado de bienestar es una suerte de mal en la tierra actualmente, ¿no? Que No creo que perpetra sea tan mal, pero sí que las consecuencias para mí que tiene el estado de bienestar no son necesariamente positivas, ¿no? Pero sí que es esto, sí, es decir, efectivamente, ¿por qué no dejan innovar? ¿Por qué en otros ámbitos innova y los resultados están viendo? Un poco en el ámbito de la salud, que no tienen nada de particular, son pues un servicio como otro cualquiera, tienen unos servicios que necesitan una técnica, necesitan unas medicinas, ¿por qué no se abaratan? ¿Por qué las patentes se encarecen todas? Pero las patentes no son libre mercado, ¿eh? Las patentes son una implementación estatal, y eso hay que meterlo claro, no es un invento del mercado libre. Y eso encarece en mucho. efecto. Se puede debatir Sí, sobre ello. Sí, pero digo que para la sanidad no tiene nada de particular. Le pregunto por qué no se puede, y aún así se abarata. Se abarata con respecto a otros tiempos. Antes, ¿no? Sea pública o privada, pero la idea es eso. Al no haber competencia, al no haber no ser un sistema fuertemente regulado, no se permite evolucionar ni cambiar. Yo comparo muchas veces, lo he comentado alguna vez, que comparo las sanidades estatalizadas, como en España, con las sanidades no estatalizadas. Las sanidades no estatalizadas, por ejemplo, en España son los dientes, la odontología, la oftalmología, los audífonos, o por ejemplo, lo que es la cirugía estética, que son medicinas, son sistemas de medicina, pero digamos que no se consideran prioritarios o no tienen la misma importancia, por lo tanto, son privados en España. ¿Cómo evolucionan unos y cómo el sistema de sanidad normal evoluciona? Unos trata como más estancado, a pesar de que la innovación técnica es muy grande, más estancado, y seguimos con el modelo del gran hospital, que es un modelo del siglo XIX, ¿no? En cambio, las otras formas son como más modulares, tienen formas más distintas, más competitivas, más flexibles, ¿no? Y eso es lo que veo yo, porque no puede evolucionar también la sanidad, porque tiene que estar todo en un hospital, ¿no? Porque tiene sí, que haber en una efecto. escuela, en el sentido de escuela. ¿Por qué no puede haber escuelas modulares?
Es decir, que usted va unas horas a una clase de matemáticas, después va unas horas a una clase, yo qué sé, pues de inglés o de gimnasia, o sea, porque no, porque tiene que estar todo en el mismo sitio, todos en el mismo horario, todos al mismo ritmo, no podemos modular eso, ¿no? Eso es una idea, no entiendo yo por qué no pueden, cada persona con sus gustos, sus peculiaridades, sus preferencias, no puede modular un poco todo eso, ¿no? Además, repito que ahora la educación puede ser muy barata. Yo sé, por ejemplo, los métodos de la Academia Khan o los métodos de Coursera, que usted puede estar en su casa. Usted busca en Google y tiene un montón de tutoriales para todo. Porque incluso, por ejemplo, hay sistemas que usted puede seguir las clases de cualquier profesor del mundo. Es decir, hay muchos sistemas que cogen un profesor, cualquiera lo graba, un profesor, una profesora lo graba durante un curso, después lo cuelga en internet y el estudiante puede verlo desde su casa. Y después hace unos exámenes que se corrijan automáticamente por test. ¿Dónde está el problema? Pues hay muchos sistemas de aprender, no solo es el sistema de que todos los niños al mismo ritmo, a la misma escuela. Es un sistema que podría estar bien para otros. Un poco no avanza y no se innova. Seguimos siempre con el mismo modelo, ¿no? La medicina yo creo que también podría evolucionar por ahí. Leí de experimentos como la JOMA de hospitales nuevos o de otros sitios que están operando y bajando muchísimo de la sanidad. Pero porque no sé, con los nuevos materiales, las nuevas prótesis, las nuevas máquinas, etcétera. Mire, yo tengo un montón de enfermedades que ya voy viejo, pero yo tengo un montón también de trastos en casa. Yo tengo un trasto que me mide la tensión, tengo un trasto que me mide el azúcar, muy baratos. Antes eso, en tiempos de mis padres, eso costaba mucho hacer un análisis, pero yo todos los días analizo ya muchos parámetros de mi salud, pues con unas maquinitas que hay ahí. Y eso, con el tiempo, se irá perfeccionando. Me explico. Y cuando tengo un problema de salud, ya lo llamo directamente al médico. Además, el médico se puede conectar conmigo por videoconferencia. O se puede hacer muchas cosas. Y de hecho ya se está haciendo, ¿no? Digo, que se pueden mejorar mucho los sistemas. O se pueden cambiar, pero digo, yo no... Dejar evolucionar un poco, ¿no? Esa es la cuestión. O discutir un poco cómo puede cambiar. Porque tiene que ser siempre el mismo modelo, el mismo sistema que teníamos ya de hace 200 años, ¿no? Que no hay una calidad. El concepto de calidad es discutible. Es decir, es discutible en el sentido que es subjetivo. Por ejemplo, usted y yo leemos un mismo libro o leemos una misma película y a lo mejor no estamos de acuerdo. Pero, o con la calidad de un bien, de una tarta o de un zapato, así, que decir, podemos, hombre, hay estándares que se pueden objetivar, pero la calidad en última instancia es subjetiva. Entonces, la calidad de educación es que usted esté satisfecho con su educación. Y será como, ¿usted cómo está satisfecho con un bar o con un restaurante? Porque vuelve usted al restaurante, ¿no? Y paga con gusto su comida allí. Yo todas las semanas como en el mismo sitio, ¿no? Me gusta, tengo un restaurante de frente. ¿Y por qué voy siempre a ese sitio? Porque me gusta ese sitio. ¿Qué prueba hay? No hay otra prueba. Que a lo mejor no le gusta ese sitio, pero a mí me gusta, yo estoy contento con él. Pues la calidad es lo mismo. Se trata de que usted esté satisfecho con ella, pero no hay una medida estándar. Aunque, explico, y si usted considera una educación de calidad es porque le gusta, porque no hay un parámetro. Y después, la calidad medida se mediría, por ejemplo, esa persona vale para hacer trabajos, es capaz de su trabajo, si es capaz de hacer trabajos, si es capaz de hacer bien sus funciones, entiende que la educación que recibió es buena, si no, no, o en parte es buena. O sea, en parte en el sentido de que la parte de su persona que está influida por la educación es buena, ¿no? Es la medida de Me calidad. permite ahí añadir algo. Esto es como entrenar tropas para la defensa, ¿no? Que van a dar seguridad en un sector privado, ¿no? Tiene que haber una especialización y para ese ámbito específico, ¿no? No, de ahí no se sigue que tenga que haber un expolio estatal para poder, desde el Estado, teniendo en cuenta el error del cálculo económico, entre nosotros que somos conscientes de ellos, pero ellos que a nivel subconsciente lo evaden, ¿no? Pero no es necesario un Sí, certificado. Si usted contrata, sí. por ejemplo, tiene una tienda de zapatos, usted ve y contrata a un empleado, usted no quiere un papel, quiere ver si el trabajador sabe vender zapatos o no. Y si lo hace bien o no, no le pide un título ni le hace un examen, no. Y para muchos trabajos no hace examen usted. Simplemente está contento o no está contento con lo que ve, pero no hay un prueba, un certificado, no habría un examen, digamos. A ver,
una universidad capitalista o así, pues daría títulos. Esos títulos competirían en el mercado con los de otras universidades. Punto. No, ni siquiera a lo mejor en muchos trabajos sería necesario tener un título, pero el título en sí es una prueba de información, pero él debe ir acompañado por un buen desempeño, si no el título no vale de nada. Ahí teníamos en ejemplo de Guatemala el expresidente Jimmy Morales, que una vez dijo que los camiones viejos desde tierra alcanzaban aviones llenos de cocaína hasta allá al cielo, ¿no? O sea, esto era como tener un transforme esto de las películas de Michael Bay, no sé si los habrá conocido, ¿no? O sea, no tiene, y él tenía certificado, tenía todo, y digo yo, ok, ¿y esto para qué sirve? Digo yo, el cartón en sí que dice que está certificado, si no... Claro, sirve en la medida, claro, es una información que le dan, pero si no va acompañado después por otras cosas, tampoco vale. En efecto, y esa es una especie de dilema innecesario derivado de este estatismo. Profesor, hemos llegado a lo que hemos acordado. Primeramente, le tengo que dar muchísimas las gracias por su tiempo, por su dedicación, por su labor, por tantas cosas, ¿no? Incluso ahí estaba leyendo, creo que su prólogo o en el libro este de José Hernández Cabreras, ¿no? El libro de la defensa, ¿no? Es un muy buen libro, es muy buen libro. Sí. Por ello sacamos el tema, sí. Además, el autor es coronel bueno, es militar del ejército español. Es coronel, teniente coronel, no sé qué es. Pero conoce muy bien el ejército y es un libro muy, muy bien elaborado, muy ingenioso. Ya verá cómo le gusta. Ay, profesor, muchísimas gracias. Igual con la sociología, a ver cuándo tenemos ahí la labor específica de lo que es el abordaje del puro individualismo metodológico concatenado en varios sectores, ¿no? Es que el individuo, ya acabo con esto, el individualismo metodológico es como un disolvente universal. Es una cosa muy potente porque la idea de que solo los individuos actúan, solo los individuos tienen intereses, disuelve buena parte de los mitos que tenemos a la hora de actuar. Y si no, pruebe y lea temas de otros libros, incluso de un libro de Lucas, por ejemplo, sobre el individuo metodológico, otros que no son necesariamente austriacos, pero el individuo metodológico es una herramienta muy potente. Muy potente. Bueno, buenas tardes y hasta la próxima. Espero verlo por Guatemala alguna vez. Y un abrazo, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Agradecido y abrazo psicológico ahí donde se encuentra. Gracias. Gracias por la amabilidad. Hasta luego.